¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, la situación en Colombia en torno a la consulta popular con otro notable invitado, John Freddy Gómez, politólogo e investigador directamente desde Bogotá. John Freddy Gómez, una cálida bienvenida al programa. Gracias, Jorge, por la invitación. John Freddy, si lo miramos desde el punto de vista histórico, para poner en perspectiva tú como politólogo e investigador, ¿cómo calificas entonces el momento que está viviendo Colombia en torno al tema de la reforma laboral y el tema de la consulta popular? Bueno, de Colombia ha vivido como república particularmente más de 200 años y nos retomamos a la configuración de lo que se denominó como patria boba aproximadamente 210 años. 10 años de república en la cual el país estaba o ha estado sumido en las dinámicas de violencia. Dinámicas de violencia entre partidos políticos, entre agremiaciones, en poderes feudales, y pareciera que a partir del siglo XXI diferentes movimientos se han venido estructurando desde el centro, la centroizquierda y la izquierda para configurar un contrapeso a las dinámicas de violencia, pero también a la captura del Estado por algunos grupos políticos que ven al Estado como una forma de extraer valor y generar algunas presencias anquilosadas en las instituciones, sean subnacionales o nacionales. En ese sentido, la última elección, en el año 2022-2021, se viene configurando una fuerza política denominada como el Pacto Histórico. Esta fuerza política aglutina a varios movimientos, no solo movimientos políticos, partidos políticos, pero también agremiaciones sindicales y movimientos del conjunto de la ciudadanía. Esos diferentes movimientos, partidos, configuraciones sindicales se han aglutinado en el gobierno de Gustavo Petro, en el pacto histórico en Colombia, y este gobierno ha planteado un sinnúmero de reformas, reformas tributarias, reformas pensionales, reformas laborales, para de alguna manera resarcir los daños que se configuraron a partir de la Constitución de 1991 y más allá de la Constitución, que uno podría decir que la Constitución tiene dos almas, una alma que refiere a una respuesta a la posibilidad de demandar los derechos con el propósito, por ejemplo, con la posibilidad de generar una incidencia directa con el Estado, pero también hay un componente en la Constitución que se enmarca particularmente en la teoría neoliberal, neoclásica, y que a partir de allí se viene rescindiendo, se viene atacando los derechos del pueblo colombiano, de las capas con menor poder adquisitivo, en tanto que se han hecho reformas laborales regresivas, pensionales, y este gobierno particularmente pretendía o pretende hasta el día de hoy generar una dinámica de resarcir el daño. No es una reforma laboral que pretenda avanzar hacia una mejora antes de 1991, sino resarcir de alguna manera esos daños que se configuraron a partir de 1990 con César Gaviria, pero que se materializan con el gobierno de Álvaro Uribe en el año 2002 al 2010. En ese sentido, esta reforma laboral se plantea algunos derechos básicos de la población colombiana. Derechos como, por ejemplo, tener un recargo nocturno que no sea desde las 10 de la noche como es actualmente, sino que sea desde las 6 de la tarde. Creo que para todos la noche inicia a las 6 de la noche y para algunos administradores del Estado, para algunos representantes, para algunos presidentes de vieja data, parecía que la noche iniciaba a las 10 de la noche, a las 10 p.m. colombiana o a las 22 horas. Y en ese sentido, pues allí hay una merma de la posibilidad de ingreso de la población en una de las sociedades o en uno de los países más desiguales del mundo. Nosotros en Colombia somos uno de los países más desiguales del mundo, con unos ingresos
que no arrojan las necesidades o no permite el acceso a las necesidades básicas. Un salario en Colombia es aproximadamente una cuarta parte de la posibilidad de acceso a una canasta básica familiar. Es decir, que una familia promedio en Colombia necesita 4 salarios mínimos y en algunos casos en el espacio rural hay familias que no logran ni medio salario mínimo. Viven a partir de la solidaridad de sus comunidades, a partir también de reducir esa canasta básica familiar, de reducir las necesidades, de mantener, por ejemplo, la alimentación 2, no 3 veces al día, sino 2 veces al día, en una dinámica de sobreexplotación y opresión de las y los trabajadores. Entonces, acá estamos hablando de lo que parece ser una lucha cuesta arriba. Repito lo que varios analistas en la región afirman y es que en América Latina los líderes progresistas, como es el caso de Gustavo Petro, llegan al gobierno, pero no llegan al poder porque el poder sigue estando en esa oligarquía que ha gobernado Colombia por décadas, si no siglos. ¿Ese es el enfrentamiento? Sí, evidentemente no es fácil la construcción teórica, ni práctica, ni comprensible para el conjunto de la población sobre el manejo del Estado o las instituciones dentro de un cuerpo social, sea el caso colombiano. Y en ese sentido, también creo que no hay un interés porque las personas conozcan cuáles son las diferentes jerarquías dentro de esos cuerpos sociales y esa derivación de esos cuerpos sociales. Uno puede encontrar dinámicas de jerarquía dentro de las organizaciones sociales del sistema político, el régimen político, el Estado, la administración pública y el gobierno. Lo que ha alcanzado este movimiento que encabeza Gustavo Petro, pero que une a un sinnúmero de agrupaciones sindicales, partidos políticos, movimientos sociales por trabajadores, sean fabriles o sean de la tierra, sean campesinos y campesinas, ha generado es al alcance del gobierno. Se ha alcanzado el gobierno, se ha alcanzado, si ustedes quieren, la primera base, pero no se ha alcanzado a tomarse o a llegar a incidir directamente en la administración pública y mucho menos en el Estado. En ese Estado que es una corporeidad entre instituciones, procesos y otras instituciones derivadas como son el Ejecutivo, Legislativo, el Judicial, órganos de control. En sí el gobierno de Gustavo Petro tan solo ha llegado a la primera escalón. Y en ese sentido, este gobierno ha encontrado en estos últimos 3 años un sinnúmero de tropiezos, de barreras para poder hacer las transformaciones. La primera barrera que se encuentra es en los empalmes. Cuando se hace el empalme entre el gobierno de Iván Duque y el gobierno de Gustavo Petro, en muchos empalmes se negó la información, se negó información del gobierno pasado hacia el nuevo gobierno. Allí, pues, incide directamente que si tú no tienes el conocimiento, no puedes actuar en las dinámicas de transformación. Más adelante, lo que se ha evidenciado es que al no tener mayorías en el Senado, ha sido casi imposible tramitar las reformas, ha sido muy complicado. Y no solo en la institución como es en el Congreso, Senado y Cámara de Representantes, sino también por diferentes poderes públicos. Los jueces también han echado para atrás, han sido una barrera para materializar algunas políticas necesarias como reformas tributarias que permitirían tener un ingreso fiscal para poder redistribuir. Recordemos que la política fiscal, sus bases están inscritas en la posibilidad de recoger recursos económicos a partir de gravar a las personas que mayor poder adquisitivo tiene para poder redistribuir y así generar una reducción de la desigualdad. En el país, las reformas tributarias, la política fiscal en Colombia, luego de la tributación y luego de la ejecución de los presupuestos, Colombia era más desigual. Es decir, que pareciera que en la lógica la tributación
incidía más fuertemente a las capas con menor poder adquisitivo y generaba ciertos privilegios para las clases con mayor poder adquisitivo, empresarios y también estos partidos políticos que tienen allí sus asientos en diferentes instituciones del Estado. Entonces, lo que se evidencia realmente es que el gobierno de Gustavo Petro tan solo llegó a la primera escala y hace falta mucho, porque claramente hace 200 años de república, 200 años de construcción de instituciones que no se pueden transformar en 4 años, que no se pueden transformar en 3 años, que hace falta también la posibilidad de construcción de burócratas que sean sensibles ante la justicia social, que tengan una perspectiva de transformación. Es un paso el que hemos dado al alcanzar el gobierno, pero posiblemente hace falta muchas más luchas y claramente se ha evidenciado ante las barreras que ha puesto las distintas instituciones del Estado. Tan solo llegamos a una institución del Estado que es el gobierno. Hace falta incidir en el Congreso, en las altas cortes, de igual manera en todas las instituciones descentralizadas a nivel nacional y también en la cultura política. Es importante que Colombia evidencie una ruptura de la cultura política mafiosa hacia la cultura política del bienestar público y de la construcción de lo común. John Freddy, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con John Freddy Gómez directamente desde Bogotá. John Freddy, politólogo e investigador sobre precisamente la situación en Colombia. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con John Freddy Gómez directamente desde Bogotá. John Freddy, politólogo e investigador. Estamos hablando sobre la situación en Colombia. Hablábamos en el primer segmento, John Freddy, de esa lucha cuesta arriba de los gobiernos progresistas, en este caso del gobierno de Gustavo Petro, que llega al gobierno pero no llega al poder. Y para no llegar al poder también hay un elemento que es clave y es el control de los medios hegemónicos, los medios de comunicación privados que son en manos privadas y no están al servicio de la opinión pública, sino al servicio de los grandes intereses. Cuánto lodo, cuánta descalificación, cuánto contribuyen esos medios a intentar lo que el presidente Petro llama prácticamente todo el tiempo un intento de golpe de Estado, un lawfare a la colombiana. Sí, hay en Colombia una disputa actual sobre los medios de comunicación. Hay una dinámica feudal en los medios de comunicación colombiana que están sometidos a grandes poderes económicos y estos grandes poderes económicos también tienen sus fuerzas, sus alfiles en la construcción del Estado, es decir, en la manutención de un tipo de Estado excluyente, en particular en partidos políticos de vieja data, liberal conservador, particularmente en los últimos 20 años, también el Partido Centro Democrático, Cambio Radical, entre otros partidos. También algunos partidos que se presentan de centro izquierda o de centro y que al final terminan haciendo las veces de divisor o de garante de un tipo de moral que incide en una crítica particular y que son muy escuchados, como es el Partido Verde actualmente, encabezado por la precandidata presidencial Claudia López. Hay una discusión, hay una disputa, un cuarto poder, ¿no? Se habla del cuarto poder de los medios de comunicación, el poder que tienen los medios de comunicación en influir en la cultura política de la población. Muchas poblaciones no acceden a la discusión de la política, no acceden a la discusión de la sociedad, tan solo se puede acceder a partir de 1 hora y media al día, a partir de las noticias en los canales clásicos de
interacción del pueblo colombiano, que son dos canales, Canal RCN y Canal Caracol. Al día de hoy, el gobierno ha entrado en una disputa franca también por democratizar. No es restringir, claramente hay que hacer la crítica sobre el manejo de la comunicación, una comunicación odiosa, una comunicación de violencia por parte de estos medios de comunicación que han venido presentando la mayor parte de la incidencia a nivel nacional, pero que con el gobierno de Gustavo Petro se ha implementado también una dinámica de democratización, ampliando una franja con el canal RTBC, que es una canal pública que ha hecho de alguna manera un contrapeso. Ese contrapeso ha servido más que todo también para evidenciar los diferentes relatos, una configuración de no llevar la noticia, no llevar realmente la información y presentarla para que el oyente o quien está viendo esas transmisiones pueda plantearse un tipo de perspectiva sobre cada uno de los casos, en particular sobre la gestión de Gustavo Petro, si no hay un relato. Y el relato es ineficiencia, el relato es corrupción, el relato es problemas físicos, mentales y hasta problemas de alto consumo de alucinógenos por parte del presidente, que es algo absurdo, es un relato que se construye, que no hay ninguna certeza, no hay ninguna evidencia que pueda certificar que exista, por ejemplo, casos de consumo por el presidente. Algunos casos de corrupción se presentan como si fueran de este gobierno, pero son de los gobiernos pasados y se le achacan a este gobierno y a esta administración sin ningún pudor, bajo un relato de generar un desmedro de esa fuerza política del pacto histórico. Pareciera que no ha sido tan sencillo para estos medios, si bien lo han hecho continuamente en los 3 años de gobierno que lleva Gustavo Petro y la administración del pacto histórico, han tratado por todos los medios de generar rupturas con la población. Pero parece que en el mundo del siglo XXI la información se ha mutado, se ha vuelto más flexible. Al día de hoy no solo nos informamos por canales de televisión, sino nos informamos también por las redes sociales, por diferentes esferas que permiten una mínima democratización, al menos poder incidir. Ahí también podríamos discutir si las redes sociales son completamente accesibles, pero se puede acceder de alguna manera y a partir de allí se ha hecho una lucha cultural. Esa lucha cultural de una tradición oligárquica enclaustrada en los poderes del Estado y los medios de comunicación que pretenden hacer la ruptura entre el pueblo y el presidente y esta construcción del pacto histórico, no lo han podido realizar y la construcción contrahegemónica en la dimensión del pacto histórico Gustavo Petro con un medio de comunicación como RTBC que ha generado gran aceptación por el pueblo colombiano, pero también en las redes sociales. Gustavo Petro en los últimos meses también ha estado muy presente en los medios de comunicación. Recordemos que Gustavo Petro pretendía también democratizar las reuniones ministeriales, es decir, la reunión entre el presidente y los ministros, y fue negada por las altas cortes. Es negada la posibilidad de que los colombianos accedan a la información de qué discuten los ministros y el presidente. Es un exabrupto, pero eso vive el país. El país vive entre el cambio y la continuidad, entre los poderes anquilosados por las dinámicas de medios de comunicación, poderes políticos y hasta militares también, y una transformación de la ciudadanía de a pie que va configurando una cultura política y que al día de hoy, con todos los embates que ha tenido, creo que Gustavo Petro, igual que Andrés Manuel López Obrador y también Lula en Brasil, posiblemente son los presidentes que más han tenido discusiones, más han sido presionados por los medios de comunicación y al día de hoy todavía Gustavo Petro tiene una aceptación mayor al 30%, 35% sobre los análisis que realizan sus encuestadoras. Si hacemos análisis
con encuestas más populares encontramos datos de hasta 40-50% de aceptación, que de alguna manera evidencia que la población está a favor de una gestión del gobierno, evidenciando que estas instituciones, como es el legislativo y el judicial, han colocado todo tipo de barreras para poder hacer las transformaciones que necesita el país para poder tramitar sus conflictos y poder pasar de una era de violencia a una era de reconciliación y de construcción activa de un Estado que se piense lo que se configuró en la Constitución Política de 1991, que es un Estado social democrático de derecho. Próximo paso, elecciones presidenciales el año próximo. Esta pulseada entre el poder popular y el poder de la élite que viene dominando a través del neoliberalismo la vida de Colombia, ¿cómo la ves? Aún está la discusión sobre los precandidatos. Hay una gama muy alta. Colombia, a partir de la elección de Iván Duque, que fue el presidente anterior a Gustavo Petro, se posibilitó en la conciencia popular y en la conciencia de los partidos que cualquier persona podía llegar a la presidencia. Y parecía que cualquier persona sin ninguna preparación, sin ningún valor podía llegar, como fue el expresidente Iván Duque. Luego Gustavo Petro llega con un discurso, con una construcción proactiva y al día de hoy hay un sinnúmero, una baraja de aproximadamente 20, 25 precandidatos, que son los más opcionados con tasas de 1, 2, 3% de intención de voto, pero que se presentan desde diferentes gamas. Al día de hoy se está pensando algunas elecciones partidarias para elegir una cabeza dentro de los partidos, tanto tradicionales como el partido del pacto histórico que se ha configurado como un partido. Hay también una voluntad de estos movimientos dispersos a nivel nacional de aglutinarse en una estructura que es muy importante, una estructura para tener dinámicas de solidaridad, pero también dinámicas de rigurosidad. Y el pacto histórico al día de hoy se está pensando cuál debe ser su candidato. Hay una gran gama, hay una gama de ultraderecha que se presenta en el centro democrático, una gama de derecha que se presenta entre el Partido Liberal o el partido de la familia Galán, unido con este partido, con una excisión del Partido Verde de la alcaldesa Claudia López, que se presenta hacia la derecha, centro derecha. Hay un centro que se materializa de alguna manera con una ala del partido político del expresidente Juan Manuel Santos y hay una ala de centro izquierda e izquierda aglutinando al pacto histórico. La discusión está allí, está abierta el día de hoy. Algo ha ensombrecido la discusión en las precandidaturas y es el atentado, el grave atentado que se le realizó a Miguel Uribe en Colombia, un candidato del Centro Democrático que fue avaleado el 7 de junio y que al día de hoy pues está entre la vida y la muerte a partir de una fractura craneal, está en vilo su vida y a partir de allí esta dinámica se ha ensombrecido a partir de los medios de comunicación tratar de enlodar al presidente Gustavo Petro, pero también achacar esta dinámica de violencia al pacto histórico para retener el crecimiento que tienen los candidatos del pacto histórico. Los candidatos del pacto histórico, en particular, algunos exministros tienen la tendencia o están en la punta de los más aceptados a nivel nacional. Estoy hablando de una gama de 25 candidatos, el mayor o la mayor presencia o la mayor aceptación es la de Gustavo Bolívar, que está entre 14 o 15 puntos, y allí para abajo hay muchos otros candidatos, pero en la realidad entre los 10 candidatos primeros o los primeros 10 candidatos encontramos 3 o 4 del pacto histórico. Esa dinámica de violencia ha tratado de ensombrecer ese crecimiento,
pareciera que el pueblo colombiano ha tomado la decisión de la manutención de este gobierno y hay que continuar con la construcción política. Al día de hoy todavía no hay certeza cuáles van a ser los candidatos, cuáles van a ser las alianzas. Hay algunas tendencias, como le decía, de izquierda radical, derecha radical, de centro derecha, de centro izquierda y de izquierda. Pero al día de hoy no se materializa un nombre, tal vez el de Gustavo Bolívar, algunos dicen Roy Barreras, que también fue senador y ha sido aliado del pacto histórico. Hay una discusión si debe ser una alianza entre centro izquierda e izquierda para posibilitar aglutinar a un conjunto de población para la continuidad de un proceso que, como se evidenciaba, como se mencionaba anteriormente, 3 años o 4 años no es suficiente para hacer las transformaciones. El poder no se transforma de un día para otro, necesita transiciones y posiblemente se necesite hacer transiciones, alianzas que permitan mantener por lo menos las dinámicas mínimas de justicia social y plantear reformas que planteen una mejora a las condiciones básicas de la población. No son transformaciones de fondo, son mejoras, pero esas mejoras ante un régimen totalmente excluyente se manifiesta como una necesidad particular para la población colombiana que tiene una gran aceptación y que al día de hoy está en ese debate, pero creo que hay gran posibilidad para la construcción y para la manutención de esta fuerza política en el gobierno para las próximas elecciones 2026-2030 y más cuando se ha tomado una decisión desde el Ejecutivo y es la vía de democratización, implementar la consulta popular para que la población colombiana pueda incidir directamente. Eso que se llamaba democracia, demos y kratos, pueblo y poder, que el poder esté en el pueblo, implica que la población pueda decidir. Si un grupo de senadores anudados a unos sectores económicos y políticos que quieren mantener una dinámica excluyente, económica, política y cultural, se niegan a reafirmar o se niegan a expresar la voluntad de la población en una reforma laboral, la población se va a volcar a votar a favor de la consulta popular y eso no solo genera que se posibilite 12 puntos que han estado discutiéndose sobre la reforma laboral, sino que también se construya un empoderamiento social. El Senado, la Cámara, el día de hoy teme ese empoderamiento de la población y la posibilidad de volverse un agente central en la construcción de las instituciones y no meramente un reducto de expoliación de vida. John Freddy Gómez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Jorge.